Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en nuestra clase de filosofía y vamos entrando directamente, ahora sí, en la parte más neurálgica, más importante de la filosofía, que es la lógica, que es lo que realmente usted va a aplicar en la vida diaria. Ya en la clase anterior habíamos hablado que lógica es pensar de manera correcta. Cuando uno dice que algo es lógico es porque tiene un orden, una secuencia. ¿Se acuerdan del ejemplo que hacíamos del que se ponía primero los zapatos y después las medias? Decíamos que eso era ilógico porque no tiene un orden correcto del pensamiento. La lógica se encarga de enseñarnos a pensar correctamente, a llevar las ideas claras, llevar una secuencia ordenada y correcta de por dónde debe llevar el pensamiento, porque si nosotros seguimos el pensamiento correcto, vamos a llegar a conclusiones correctas. Si usted piensa erróneamente o equivocadamente, va a llegar a conclusiones erradas. Esperemos que usted termine de sonar las campanitas. Listo. Ok. Entonces decía, cuando usted piensa equivocadamente o sigue la secuencia equivocadamente, es obvio que usted va a llegar a conclusiones equivocadas. Bien, entonces, para empezar a pensar de manera correcta y ordenada y para poder comprender el pensamiento, debemos entender que el pensamiento tiene varias partes. Tenemos que irlo desglosando para llegar a entender lo que nosotros hablamos. Cuando usted empieza a hablar, cuando empieza a estudiar lenguaje que le enseñan las oraciones, no empieza directamente con la oración, ¿verdad? Empieza con palabras. Después de las palabras, empieza con los fonemas, luego las palabras, y después de las palabras usted va uniéndolo con los verbos y va haciendo las oraciones y va viendo las partes de la oración hasta lograr formar una oración gramatical completa, que es la que tiene sentido completo y sintáctico. Ok, en el pensamiento es igual, hay que comenzar a desglosar el pensamiento para ver de dónde sale hasta llegar a formar el razonamiento correcto, que es lo que nos lleva a la conclusión. El filósofo busca el porqué de las cosas, pero ese porqué no lo busca accidentalmente. Es producto de un trabajo mental ordenado. Porque a cualquiera no se le puede aceptar la idea que diga, bueno, es que se me ocurrió construir una casa empezando del techo hacia arriba, poniéndola de cabeza. No, lo ordenado es las bases, luego levantando paredes, terminar el techo, etcétera, etcétera. Entonces, pero a quien se le ocurrió eso, no lo hizo porque se le prendió el foco, como se dice vulgarmente, sino que tuvo un proceso mental de análisis para llegar a lo mejor. El pensamiento es igual. Entonces, la primera parte, el elemento básico o esencial del pensamiento es el concepto, y es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Nosotros en todas las materias cuando estudiamos dicen, vamos a dar el concepto de tal cosa. Deme el concepto de biología, de ciencias naturales, de matemática, lo que sea. Ustedes le piden el concepto, pero en sí, ¿qué es el concepto? Muchas veces ese término concepto lo estamos utilizando de manera equivocada. ¿Qué es el concepto? El concepto no es decir qué es una cosa. Ese es el primer error que tenemos. Pensar cuando decir el concepto es decir lo que es una cosa. No es simplemente eso, es algo más profundo que eso. Empecemos por decir que el concepto es una forma de conocimiento intelectual. El concepto se forma solamente en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro intelecto. Desde ese punto de vista, vamos a tener que el concepto es una forma de conocimiento intelectual. Cuando hablamos de intelectual, es algo que tenemos en nuestra inteligencia, en nuestro cerebro. ¿Qué es el concepto? El concepto es una representación mental. Porque el concepto es lo que usted tiene en su cabeza. Ya lo vamos a ir aclarando un poquito más. No se desespere. Primero tengamos claras estas ideas. Es una representación mental. Por lo tanto, no es algo material que usted tiene aquí a la vista. Es algo que se forma en su cerebro. Es una representación mental de un objeto. Está un poco oscuro todavía. Ya vamos a un poquito de paciencia, ¿sí? Porque yo sé que esta parte es complicada. Es la base de la filosofía. Y si usted entiende esto, va a entender lo demás. ¿Qué otra cosa podemos decir del concepto? ¿Qué es un término? ¿Qué cosa es un término?
Un término es una palabra que uno utiliza. Es el nombre que le damos a las cosas. ¿Por qué decimos carro, mesa, pelota, hombre, mujer, edificio, cielo, nube? Son palabras, ¿verdad? Son el nombre que le hemos dado a las cosas. Y cuando digo nombre, inmediatamente esto yo lo puedo relacionar con el lenguaje. Recuerde que cuando le hice la introducción a la lógica, decíamos que la lógica está relacionada directamente con el lenguaje, porque las ideas, el pensamiento se lo expresa a través de un lenguaje. Y en el lenguaje nosotros utilizamos términos y utilizamos los nombres para las cosas. El concepto también es un pensamiento. Lo que estoy pensando yo, cuando yo le digo a usted elefante, a su mente vino una idea, vino algo, vino una imagen mental, ¿sí? Una representación mental, intelectual. Cuando yo le digo elefante, yo no le he dicho qué elefante quiero que piense. Grande, pequeño, gordo, flaco, azul, verde, gris. Yo solo le dije elefante y usted pensó en elefante. Entonces, por eso el concepto se expresa con un término, con un nombre que se le da a algo, pero es el pensamiento, es lo que tengo acá. ¿De qué cosa? Es el pensamiento que tenemos de algo. Por eso le dije elefante. Cuando yo le dije elefante, usted pensó en algo. Esa es la idea que usted tiene, ese es el pensamiento que usted tiene de elefante, que le ha dado el nombre de elefante, que es el término que utilizo para identificar ese animal. Entonces, el concepto yo lo represento a través de estas tres cosas. El término, el nombre, el pensamiento, algo. Es una representación mental de un objeto. Es lo que usted tiene en su mente. ¿Sí? Es el nombre que damos a algo. Ahora bien, el concepto no hay que confundirlo. Es decir, el concepto no es solamente una imagen. Porque cuando usted tiene solamente la imagen de mesa, puede tener la imagen de cualquier mesa, porque hay muchos tipos de mesa. De 4 patas, de 2 patas, grande, pequeña, redonda, triangular, ovalada. Entonces no puede ser solamente la imagen que yo le muestre la fotografía de una mesa y ese es su concepto. No, no es solamente la imagen. Es lo que usted tiene en la mente. El concepto no es una percepción. ¿Qué es una percepción? ¿Qué cosa es percibir? Es recibir, ¿verdad? Y nosotros percibimos o recibimos a través de qué cosa. ¿De dónde nos vienen las percepciones? ¿De dónde recibimos las cosas? A través de los sentidos, que es el primer medio de aprendizaje. Los niños, usted cuando comienza a crecer, los niños cuando comienzan a crecer, ¿cómo aprenden? Por los sentidos. Ellos todavía no saben hablar, expresarse, pero van aprendiendo. ¿Y cómo aprenden? Ven, escuchan, saborean, porque el niño, el pequeñito, se lleva todo a la boca. No lo hace por travesura, está conociendo. Agarra, palpa, siente. Esa es su forma de conocimiento. Escucha lo que le habla el papá y la mamá, conoce su vida, observa los colores. Por eso recomiendan que hay que ponerle al niño en la habitación muchas imágenes, colores brillantes y todo eso. ¿Por qué? Porque está percibiendo. Las percepciones son lo que nosotros recibimos por los sentidos. Por lo tanto, el concepto no es solo una percepción. ¿Por qué? Porque si fuese una percepción, el concepto, su idea de mesa sería la primera mesa que usted conoció. Y las otras para usted ya no serían mesa. Mesa sería solamente esa mesa que usted conoció. Entonces, por lo tanto, el concepto no puede ser simplemente la percepción, es decir, lo que me den los sentidos. Vuelvo a lo de acá. El concepto es una forma de conocimiento intelectual. Va más allá de lo que yo recibo simplemente por los sentidos. Dirán los grandes filósofos después, los sentidos nos engañan. ¿Por qué los sentidos nos engañan? A mí me encanta este ejemplo. El muchacho que dice, mi enamorada es hermosa, divina. Y el amigo, como es su amigo, le dice, ay, sí, es cierto, tu enamorada es muy bonita. Pero cuando sabes, te bobo, no puedo conseguir algo mejorcito. ¿Por qué? Porque para ese muchacho su enamorada es hermosa, bonita. Para el otro le puede resultar fea. Entonces, eso es lo que hace la percepción. La percepción es simplemente como uno lo ve a través de los sentidos.
Pero si yo tengo en mi conocimiento el concepto de algo, en el intelecto, no importa que sea grande, pequeño, blanco, rojo, yo tengo la idea clara de algo. Entonces, el concepto no se lo debe confundir con la simple percepción, es decir, con lo que yo capto de los sentidos. Porque si fuese, vuelvo y repito, si fuese solamente lo que yo capto a través de la vista, el gusto, el oído, el tacto, me quedaría solo con esa imagen. Y entonces no estaría formando conceptos, estaría teniendo solamente imagen, la percepción. Tampoco el concepto es un recuerdo, porque los recuerdos desaparecen. Recuerden que nuestra mente es frágil. Entonces dice, ¿y te acuerdas de tal cosa? Ah, espérate a ver si es que me acuerdo. Porque esos son los recuerdos. Algo que está almacenado por allá y de repente cuando lo necesito se me viene a la mente, pero es de un momento particular. Los recuerdos son hechos particulares. Los conceptos son generales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted tiene la idea de mesa, no tiene la idea de la mesa de su casa. Usted tiene la idea de cualquier mesa. Y si usted ve una mesa en algún sitio, sin importar el color o el tamaño, usted dice, eso es una mesa. Entonces usted no tiene un recuerdo, usted tiene la idea, el concepto claro de lo que es una mesa. ¿Cómo se elabora un concepto? El concepto se elabora, en primer lugar, desde la percepción. Si yo dije que el concepto no es una percepción, y no me estoy contradiciendo, no estoy diciendo que el concepto es una percepción, que lo elaboro empezando por la percepción. Porque para yo haber tenido la idea de mesa, primero tengo que haber visto muchas mesas, haberlas sentido, haberlas palpado. Entonces la percepción me ayuda a captar todo eso, pero para sacar el factor común, yo primero percibo todas las imágenes para llevarlas a mi mente. Y ahí viene el segundo paso de la elaboración del concepto, que es saber abstraer. Dice ahí, interiorizar. Usted ve, le ponen un montón de... Usted conoció esta mesa, la de acá, la de acá, la de acá. Y todo eso va entrando a su cerebro. Cuando usted ingresa todas las imágenes de las mesas que usted conoce en su cerebro, está interiorizando, está abstrayendo. Está sacando de todas las mesas que vio lo que tienen en común. ¿Cuántas mesas ha conocido usted en su vida? Me imagino que cientos, de pronto miles de mesas. Pero usted sabe que es una mesa, ¿verdad? Si tuviera que dar el concepto de mesa, usted no va a decir es una de 4 patas de madera, porque entonces la de 3 patas y de metal no sería mesa. O las mesas metálicas para usted no serían mesas. Usted conoció mesas metálicas de madera, de plástico, cuadradas, ovaladas, redondas. Y a partir de eso, sacando todo lo que tienen en común las mesas, es que formó su idea de mesa. Y ahora cada vez que usted ve una mesa, sabe decir eso es una mesa y no la confunde con una silla. El tercer paso es convertirlo en un concepto. Primero percibo las imágenes, todo el entorno, percibo a través de los sentidos, ¿verdad? Lo llevo a mi mente. Segundo paso, abstraigo, interiorizo, busco los factores comunes y con esos factores comunes entonces lo convierto en concepto. Volvamos al ejemplo de la mesa. Si usted tuviera que dar un concepto de mesa, ¿qué diría? No podría decir, la mesa es un mueble cuadrado. No, porque hay mesas redondas. Hay mesas de otra forma. No podría decir, la mesa es un mueble de 4 patas. No, no podría decirlo porque hay mesas de 3 patas, de 6 patas, de una pata, la que aquí es un solo pedestal. Entonces tampoco podría definirlo por ahí. Tendríamos que sacar las cosas que tenemos en común de las mesas. En su mente haga un recorrido de todas las mesas que conoce. ¿Y qué tienen en común las mesas? Todas tienen ¿qué cosa? Patas. Todas las mesas tienen patas. ¿Sí o no? ¿Qué más tienen las mesas? Que tienen todas las mesas. Un tablero. ¿Qué otra cosa tienen en común todas las mesas? Que son un mueble. Las mesas son parte de los muebles. Parte de un mueble. Entonces tenemos 3 cosas en común para todas las mesas. Tienen un tablero, tienen patas y son muebles.
Con eso, yo he hecho esto de aquí. Primero hice la percepción, ¿sí? Capté las diferentes imágenes de mesa. Segundo, hice la abstracción, la llevé a mi mente y saqué lo que tenían en común. Ahora yo tengo que llegar a la tercera parte, pues tengo que hacer el concepto. Con esas cosas que saqué en común, tengo que hacer un concepto. Si tuviera que hacer el concepto de mesa, ¿qué podría decir? Dijimos que tablero, patas y mueble, ¿no? Entonces tenemos que el concepto de mesa podría ser: es un tablero liso con una o varias patas, es un mueble, y podríamos añadirle el uso. ¿Para qué se utilizan las mesas? Unas son para comer, otras para los adornos, otras para escribir. Entonces, podríamos decir que la mesa es un mueble que tiene un tablero y unas patas y sobre el tablero se apoya algo. Listo, eso sería una mesa y eso se aplicaría para todas las mesas. Entonces, ahí he hecho este proceso. El proceso de aquí: percepción, abstracción, sacarlo común y luego lo convierto en concepto. Ahora, el concepto ya queda en mi mente. Ahora, cada vez que yo vea un objeto que cumpla esos requisitos de ser un mueble que tiene un tablero, que tiene patas y que sirve para sentar algo, yo diré, eso es una mesa. ¿Simple o complejo? Aparentemente es simple, pero resulta complejo porque no es tan fácil llegar a la abstracción. El punto más difícil es este, el segundo: sacar las características comunes, ¿sí? La abstracción. Porque en base a la abstracción es que yo puedo elaborar el concepto. Si no hago la abstracción, no puedo elaborar el concepto. Entonces, repito. Primero que todo, ¿el concepto qué cosa es? Es una forma de conocimiento intelectual, no es sensorial. Sensorial es lo de los sentidos, no, este es un conocimiento intelectual. El concepto es la representación mental que yo me hago de un objeto. El ejemplo de la mesa. Yo en mi mente tengo la idea de la mesa, ¿sí? Es la representación mental que tengo del objeto. En mi mente yo tengo la idea de mesa, sin importar el color, tamaño, etcétera, etcétera. El concepto es el término, nombre o pensamiento que utilizo para algo. Entonces, ¿por qué? Explico lo del término o nombre. Con la idea de mesa que yo ya saqué acá, ¿sí? Yo tengo la idea en mi cabeza de mente, en mi mente, la idea de mesa. Supóngase que usted ya no vive en Ecuador y se va a vivir a los Estados Unidos. ¿Será que las mesas en los Estados Unidos son diferentes? La mesa es igual en la China, en la Conchinchina, en Alemania, en Ecuador o en Colombia. Una mesa siempre es una mesa. Pero en cambio, el término que utilizo para expresar el concepto, el nombre que le doy, cambia. ¿Por qué? Porque en inglés yo digo table. En castellano o español yo digo mesa. Pero estoy diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que estoy expresando? La idea que ya tengo en mi mente. Ese es el concepto. El que no cambia así usted esté acá, allá o más allá. Mesa siempre será mesa. No importa que usted lo diga en chino, en árabe, en italiano, en español, en chachi. Usted siempre estará refiriéndose a la misma idea de mesa. O cuando usted dice window y dice ventana, ¿está hablando de dos cosas diferentes? No, está hablando de la misma. Es la misma idea de la ventana. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene en su mente? La idea, el concepto. Y lo expresa a través del término o nombre que usted le da de acuerdo al lenguaje que vaya a utilizar. Entonces, por eso el concepto es el término, el nombre, el pensamiento que tenemos de algo, ¿sí? Que no debe ser confundido simplemente con la imagen, porque la imagen cambia. Usted ahorita le muestran una foto de una mesa de color verde y después le muestran la misma mesa pero de color azul. O sea que como ya no es verde, ya dejó de ser mesa. Entonces no es la imagen. El concepto es la representación mental que yo tengo en mi cabeza de ese objeto. No es la simple percepción, es decir, no es simplemente lo que yo capto con el sentido, porque si fuera solamente lo que capto con el sentido, el primer objeto que yo conozco, ese sería el concepto. Y si la mesa que yo conocía es verde, para mí las mesas serían solamente las de color verde. Tampoco es un recuerdo porque el recuerdo es algo que va y viene.
En cambio, el concepto es permanente, queda para siempre, para toda la vida. ¿Cómo elaboramos el concepto? El concepto se elabora en tres pasos. Primero, la percepción, es decir, yo debo captar los objetos, la realidad con los sentidos. Con todos los sentidos me sirvo yo para hacer la percepción. Para usted elaborar el concepto de sabroso de algo, se combinaron la vista, el olfato, el gusto, el tacto y la vista, ¿no? Y de pronto hasta el oído, porque cuando están cocinando usted oye, tiran ese pescadito al sartén y usted ya vienen todos los recuerdos a su mente y las imágenes que usted ha tenido de la comida, el saborcito. Entonces, solamente con oír que están friendo ahí en el sartén, usted ya se le hace agua a la boca. Entonces eso no es solamente una percepción, es el conjunto de todo. Entonces la percepción, todo ese conjunto de cosas, las llevo yo a mi cabeza y paso a la segunda fase, que es abstraer. ¿Qué dijimos que era abstraer? Sacar de todas las percepciones el elemento común para todos esos objetos. En el ejemplo que hicimos de la mesa, de todas las imágenes que yo he tenido de mesa en mi vida, saco lo que es común para todos y con eso elaboro el concepto, lo convierto en concepto, esa abstracción. ¿Estamos? Avancemos. Ahora bien, el concepto también tiene una clasificación. Hay diferentes tipos de conceptos de acuerdo a las características. Veamos estos tipos de conceptos. Los conceptos se clasifican en base a tres criterios. El primer criterio es el criterio de la perfección. ¿Qué cosa es algo perfecto? Viene del latín perfectum, que es después de hecho. Es decir, ya está terminado, en otras palabras. Perfecto es algo que está terminado, que está completo. Eso es algo perfecto. Porque ustedes le dicen a usted, hay que buscar la perfección. Cuando algo está perfecto, ya no hay que hacerle nada más. Entonces, de acuerdo a la perfección que tenga el concepto, cómo haya sido elaborado, que está completito o no, vamos a tener dos tipos de conceptos. Primero, podemos tener conceptos claros o podemos tener conceptos oscuros. Cuando un concepto es claro, la palabra lo está diciendo. Cuando usted lo tiene clarito, lo entendió, que es de uso cotidiano y no necesita ninguna explicación. O para usted entender lo que es una pelota necesitan explicarle. Otro concepto claro, casa. ¿Necesitan explicarle lo que es una casa? No, ya lo tiene clarito. No necesitan explicación de ningún tipo. ¿Por qué? Porque son de uso frecuente, de uso común. Persona, hombre, mujer, árbol, carro, bicicleta, lápiz, cuaderno. Todos esos son conceptos claros. Usted no necesita ningún tipo de explicación. Usted lo tiene, como dice la palabra, clarito en su mente qué es un lápiz, qué es un cuaderno, qué es un carro, qué es una mesa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un concepto claro. En cambio, el concepto oscuro, el nombre nos está diciendo, no está claro. Está oscuro. Entonces necesito una explicación porque es de poco uso. Necesito una explicación. Por ejemplo, endoscopía. Es un término que casi no utilizamos, que no es tan claro. De pronto alguno lo entiende y dice, sí, yo he escuchado que una endoscopía es hacer, pero podría dar el concepto. No. Transmigración. ¿Qué será esa palabra? Eso es un concepto que está oscuro. ¿Por qué? Generalmente es porque es de poco uso y necesitamos una explicación. Entonces, concepto claro es el que no necesita explicación. Lo entiendo. Con solo escucharlo, lo entiendo. La imagen está clara en mi cabeza. El concepto oscuro es precisamente el que su imagen mental no está clara. Y para comprenderlo, para poder formar la imagen mental, necesitan explicármelo. En cambio, en el concepto claro, no necesitan explicarme nada. O ustedes necesitan explicarle qué cosa es un lápiz. Pero sí necesitan explicarle qué es una biela. Porque usted escucha biela y de pronto piensa que es la cerveza. Y una biela no es una cerveza. Es una pieza mecánica. Estamos. Bien. Luego los conceptos también se clasifican de acuerdo a la extensión. ¿Qué cosa es extensión? ¿Hasta dónde abarca algo? ¿Qué tan extenso es algo? Eso es la extensión. De aquí hasta acá.
Muy bien, de acuerdo a esa premisa de lo que es la extensión, vamos a tener nosotros aquí tres tipos de conceptos. Vamos a tener conceptos universales, conceptos particulares y conceptos singulares. ¿Cuál es el concepto universal? Cuando usted habla de universo, le dicen conjunto universo o el universo de las cosas, ¿a qué se refiere? Cuando dicen algo universal, que abarca todo, eso es algo universal. Pues bien, en el concepto universal es lo mismo. Es cuando es un concepto que abarca a todos. Si yo digo pelota, estoy hablando de todas las pelotas, no estoy diciendo cuál pelota. Porque pelota hay de básquet, de fútbol, de voleibol, de tenis, pero todas son pelotas. Entonces, cuando yo digo el término pelota, estoy haciendo un término universal porque yo no estoy diciendo qué tipo de pelota es. Estoy abarcando a todas las pelotas. Si yo digo casa, yo no estoy especificando qué tipo de casa, estoy refiriéndome a todas las casas. Si digo mujer, ¿estoy diciendo algún tipo de mujer en específico? No, estoy diciendo mujer, todas las mujeres. Entonces, eso, cuando digo un término así, me estoy refiriendo a un término universal, porque está abarcando a todos los que se refieren a ese término. Mesa, toda la mesa, reloj, todos los relojes, parlante, todos los parlantes. No estoy diciendo cuál. Pero en cambio, cuando tengo un concepto de extensión particular, me refiero cuando se expresa alguna característica en especial. Ya no me estoy refiriendo a todos, me estoy refiriendo a un grupo. Por ejemplo, si yo digo casa, me estoy diciendo a todas las casas. Pero si digo casas de 2 pisos, ya no estoy diciendo todas las casas, solamente las que tienen 2 pisos. Si digo mujeres rubias, ya no estoy hablando de todas las mujeres. Estoy hablando solamente de un grupo. Estoy dando una característica. Estoy expresando una característica. Entonces, cuando expreso una característica del concepto, ya no lo vuelvo universal, sino que lo vuelvo particular. Porque estoy dando una característica particular. ¿Entendido? Muy bien, disculpen la interrupción. Entonces, universal cuando hablo de todos. No les digo específicamente quién. Particular es cuando yo doy una característica de ese concepto. Por ejemplo, pelota de béisbol. Entonces ya no estoy hablando de pelotas. Estoy hablando de la pelota, específicamente la pelota de béisbol. Entonces esa es la diferencia entre el concepto universal y concepto particular. Y el concepto singular es cuando yo me refiero a un solo concepto, que no puede ser confundido con otro. Cuando yo digo, la casa del profesor Arnovio. Ya no estoy hablando de cualquier casa, estoy hablando, hay una sola casa, la casa del profesor Arnovio, ¿sí? Entonces no estoy hablando de todas las casas, estoy hablando de la casa del profesor Arnovio. Entonces eso es singular porque se refiere a uno, singular significa uno, singulo, single, uno. Entonces, veamos si quedó claro. Universal cuando yo hablo de todos. Particular es cuando hablo de un grupo. Y singular es cuando hablo de uno. Entonces, hagamos con un ejemplo. Un concepto universal. Carro. ¿Cómo lo vuelvo ese concepto particular? Cuando digo carros 4x4. ¿Cuándo lo hago singular? Cuando digo la camioneta 4x4 de Don Luis. Porque no hay otra, es una, ¿entendido? Tomemos otro ejemplo. Pelota, universal. Pelota de fútbol, entonces sería pelota particular. Pelota de fútbol, ya no estoy hablando de todas las pelotas, estoy hablando de la pelota de fútbol. Y si yo digo la pelota de fútbol de Luis, entonces ahí es singular, porque estoy hablando de uno solo. Creo que está claro, ¿verdad? Creo que hasta los que me están escuchando aquí en la casa entendieron. Sí. Ok. Muy bien. Pero también hay otra clasificación. Por la exactitud, por la precisión que obtiene el concepto cuando lo utilizo. Entonces, este es un poquito más complejo. Preste atención. Cuando yo hablo por la exactitud, yo puedo tener
un concepto unívoco. Unívoco, un solo sentido. ¿Cuándo el concepto es unívoco? ¿Puedo tener concepto análogo o puedo tener concepto equívoco? A ver, vamos por el primero, el unívoco. ¿Cuándo el concepto es unívoco? Cuando se usa para un solo concepto. Por ejemplo, el término casa, el concepto casa, ¿usted lo utiliza para otra cosa? No, lo utiliza solamente para decir ese concepto, casa. Usted sabe lo que es una casa y no lo puede confundir con otra cosa. Otra cosa que no puede confundir, hombre. El concepto hombre usted lo aplica solamente a hombre. No lo puede confundir con mujer, porque hombre, no hay otra cosa. Usted no utiliza el término hombre para otra cosa. Hombre para representar ese ser humano. O sea, eso es un concepto unívoco, que no se puede confundir con ningún otro. Y luego, el concepto equívoco, veamos primero el análogo. El análogo es cuando yo tengo el mismo término, pero lo utilizo para dos cosas que son diferentes pero tienen alguna relación. Por ejemplo, yo digo, portero. ¿Qué cosa es un portero? El que cuida la puerta, abre y cierra la puerta, ¿verdad? Pero el término portero también lo utilizo para el jugador de fútbol. O sea, son dos cosas diferentes, pero hay una relación. Le decimos, guarda el arco, cuida la puerta del gol para que no entre el gol, el que permite que entre o salga. Eso es el portero. El portero de fútbol hace eso. No son la misma cosa, pero tienen algo en común, ¿verdad? Por ejemplo, otro concepto de algo análogo, o sea, que se utilizan en cosas diferentes, pero tienen relación. Un ejemplo de algo análogo que hacemos por analogía a... sí, por eso les decía, esta parte es medio complicada. Sacar ejemplos así de repente es... Ya. Dar a luz. Cuando decimos dar a luz, ¿qué cosa es? Parir, ¿verdad? ¿Por qué al parir se le dice dar a luz? Porque sale del vientre y sale a ver la luz. Y cuando dices dar a luz, sacando una idea, también estás dando a luz, porque estás sacando algo a la luz. Entonces, estamos utilizándolo en cosas diferentes, pero que tienen cierta relación, ¿sí? Un banquero y el que hace el banco. Son dos cosas diferentes. Entonces, ahí, ¿qué estoy teniendo? Ahí, en cambio, estoy teniendo un término equívoco, ¿sí? Porque estoy utilizando el término banquero para dos cosas diferentes. Entonces, el análogo es cuando utilizo el término para dos cosas, pero que tienen algo de relación, ¿sí? Y equívoco cuando utilizo el término, pero son para dos cosas diferentes. Otro ejemplo de análogo. Hoja. La hoja del árbol y la hoja de papel. Entonces, ¿qué pasa? Porque las dos son planas y son una superficie, ¿verdad? Eso es una hoja. Entonces, eso es análogo, tienen algo en común, una característica común. Pero en cambio equívoco, si yo digo muñeca, el juguete, y muñeca la vaca, no tienen nada en común. Pero sin embargo utilizo el mismo término. O cuando utilizo el término banco para sentarme y el banco de guardar la plata. Entonces ahí son términos equívocos. Repito, equívocos es cuando son dos cosas totalmente... Utilizo el mismo nombre, pero son dos cosas diferentes. Cabo, la cuerda, y cabo, el oficial de las Fuerzas Armadas. Dos cosas diferentes, pero el mismo término, el mismo concepto. Análogo, portero y portero. Carro, el de motor, y carro que yo empujo con una carreta. Entonces, eso es lo que tenemos que emprender. Estos de aquí obviamente son un poquito más complejos y hay que analizarlos más. Pero ese es el ejercicio mental de la lógica. Llegarnos a elaborar los conceptos de manera correcta. Por perfección, entonces, claro, cuando lo tengo
entendido, no necesito que me lo expliquen porque lo uso de forma cotidiana. Por la perfección también puede ser oscuro cuando no lo tengo claro, cuando me lo tienen que explicar. Por la extensión, universal es cuando el término que estoy diciendo, ese concepto abarca a todos. No estoy hablando de uno en específico. Cuando el concepto es particular, cuando se refiere solamente a un grupo. Decíamos, si yo digo casa es universal y si digo casa de un piso, entonces es particular porque estoy hablando solo de las casas de un piso. Y singular cuando se refiere a uno solo. La casa de la mamá de Antonio. Entonces, ese es solo uno. Muy bien, entonces. Universal, todos. Particular, un grupo. Y singular, uno. Y en exactitud, unívoco cuando se refiere a un término que no se confunde con ningún otro, no se lo utiliza para otra cosa, el concepto es solamente para eso. Ahí es unívoco. Análogo cuando son dos conceptos para dos cosas, pero que tienen algún tipo de relación, algo en común. Y equívoco cuando son dos conceptos que se utiliza el mismo término, pero que significan cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Falta un pedacito. Ya acabamos, un ratito. Para esta clase, para esto solamente necesitaríamos 1 hora, pero estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, la siguiente parte que nos toca ver es la definición. Porque aquí tenemos que aclarar que no es lo mismo el concepto que la definición. Y muchas veces cuando estudiamos, los maestros mismos les damos ese concepto errado de que definición y concepto es lo mismo. Deme el concepto o deme la definición. Son dos cosas diferentes. Ya vimos que el concepto es la imagen mental que la expreso mediante una palabra, ¿sí? O una o varias palabras. Expreso el concepto. Pero la definición es cuando yo ese concepto, me ayuda a determinar, precisar o aclarar. ¿Qué cosa? Lo esencial del concepto. Entonces, a veces para definir mesa no me basta con decir mueble que tiene un tablero y varias patas, una o varias patas. No. Debo aclarar otras cosas. Para que la gente lo entienda, yo debo expresar la idea que tengo en mi cabeza, debo expresarla con otras cosas adicionales. Entonces, eso es definir. Dar con más precisión el concepto para que me entiendan. En otras palabras, podríamos decir que la definición es la expresión personal del concepto. ¿Cómo digo yo el concepto? Normalmente los conceptos son los que están en el diccionario. Usted va al diccionario y ahí encuentra los conceptos. Pero cuando le toca a usted decirlo, expresarlo, entonces ahí usted está haciendo una definición. Aclara lo esencial, determina, precisa lo que es el concepto, porque la persona que está escuchando el concepto necesita aclarar más. No me basta con que le diga que la mesa es un mueble que tiene una o varias patas y tiene un tablero para sentar algo. Yo puedo aclararlo más, decir, se la utiliza para comer, puede ser construida en diferentes materiales, puede servir como mueble de comedor o de sala. Entonces, ahí estoy aclarando y precisando. Entonces, ahí se convierte en definición. Ahora, hay diferentes tipos de definición. Por ejemplo, puede haber una definición esencial cuando yo expreso simplemente lo más importante. La mesa es un mueble con una pata con patas y un tablero para sentar algo. Estoy haciendo la definición esencial. Pero yo puedo hacer una definición accidental. ¿Cuándo es una definición accidental? Cuando doy ciertas características del objeto. Por ejemplo, la mesa es un mueble con una o varias patas y un tablero que puede ser hecho de madera, de metal, de plástico. Entonces ahí estoy dando ciertas características. Estoy dando una definición accidental porque el ser de madera o de metal o plástico es accidental. ¿Sí? Puede ser de aluminio, de cemento, etcétera, etcétera. También tengo una definición teleológica. La definición, ¿cuándo se convierte en teleológica? Cuando especifica para qué. El concepto para qué. Como cuando yo digo, la mesa es un mueble con una o varias patas y un tablero que sirve para asentar objetos y se la puede utilizar en el comedor o en la sala. Ahí estoy dando una definición teleológica porque estoy diciendo su finalidad, para qué se la ha hecho. Y por último, tengo una definición causal. ¿Cuál es la definición causal? Cuando yo expreso el origen. ¿Es de dónde viene?
La mesa se la creó para facilitar las actividades en el hogar o la oficina. ¿Sí? Esa es la finalidad. Se la creó a raíz de la necesidad del ser humano para tener donde asentar las cosas. Estoy hablando de su origen. Entonces, esencial cuando digo solamente lo elemental del concepto. Accidental cuando yo digo ciertas características del objeto. Teleológica cuando hablo de para qué me sirve, su finalidad. Y causal cuando expreso de dónde surgió, el origen de ese objeto. ¿Sí? La definición depende de la percepción, es decir, de cómo lo veo. Por lo tanto, la definición puede volverse subjetiva, es decir, depende del que la va a decir. Por eso cuando le dicen, deme su definición, usted la puede expresar como usted quiere y no va a salir igual a la del otro. Porque el otro lo puede decir lo mismo, pero con otras palabras. Por eso quiere decir subjetiva. Depende de quien la diga, de quien lo esté viendo, de cómo lo esté viendo. La percepción se vuelve subjetiva porque yo puedo decir, sí, a mí me parece que tu novia es bonita. Y el otro puede decir, no, a mí me parece que tu novia es fea. Eso es algo subjetivo, que depende de cómo lo vean las personas. ¿Ok? Ahora veamos la guía, antes de concluir. ¿Sí? Vamos a ver la guía, nuestra guía de filosofía. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta semana? Recordar un poquito lo que dijo Aristóteles. ¿Qué quiso decir Aristóteles con el principio de no contradicción? Eso vimos en los principios de Aristóteles. ¿Es igual el concepto que la definición? Eso lo dije ahorita, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿cómo lo ve? ¿Será lo mismo? ¿Sí o no? Luego observa el dibujo de la página número 14 de su opinión. Desde aquí vamos a ver la parte subjetiva. Ese dibujo uno lo pueden ver de una forma y otros lo pueden ver de otra manera. Entonces aquí viene lo que estaba explicando ahora último de la definición, que se vuelve subjetiva. Porque le voy a decir, defíname lo que usted está viendo ahí. Y uno me va a decir una cosa y otro me va a decir otra, desde la percepción de cómo lo ve cada uno. Luego usted va a definir de acuerdo al concepto de filosofía, que es el concepto. Luego va a realizar un cuadro de semejanza y diferencia. Usted ya sabe cómo se hace un cuadro de semejanza y diferencia. Está en el anexo 1. ¿Cuál es la diferencia entre concepto y definición? Lo va a llenar en este cuadrito de aquí. ¿Sí? Entonces aquí pone las semejanzas que tiene el concepto y definición y aquí la diferencia. ¿Qué dice el concepto y qué dice la definición? Ya les doy todo masticadito. Más de ahí no pueden pedir. Luego va a ser una red conceptual de la clasificación del concepto. Más parecido a lo que yo hice ahí en la clasificación de los conceptos. No va a ser el mismo. Yo ya le di modelos de red conceptual. Luego en un esquema de llave va a realizar la clasificación de la definición. Lo último que vimos es cuáles los tipos de definición que hay. Teleológica, causal, accidental, esencial. Pero lo va a hacer en un esquema de llave, no en red conceptual como lo tengo yo. En la tabla del anexo 2 tiene que clasificar estos conceptos de acuerdo a la perfección, a la extensión y la exactitud. Les digo acá la tabla. Por ejemplo, entonces aquí tengo la tabla. Tengo los conceptos aquí y acá el tipo. Entonces, aquí le doy el ejemplo. Tengo el concepto cambio. De acuerdo a su perfección, ¿el concepto cambio es oscuro o claro para usted? Entonces, aquí yo he colocado que es un concepto oscuro porque cambio, ¿a qué se refiere? A cambio del carro, a cambio de cambiar, el cambio personal. Entonces, ¿de qué tipo es? ¿Es universal, particular o singular? Yo en este ejemplo he colocado universal porque no estoy diciendo qué tipo de cambio, estoy hablando de los cambios en general. Y en exactitud, ¿será un término unívoco, equívoco o análogo? En este caso es análogo porque estoy utilizando cambio, puedo utilizar el cambio para cambiar de una cosa a otra, el cambio de moneda, el cambio de ropa, el cambio del carro. Estoy utilizando en dos cosas diferentes, pero tienen relación, porque el cambio de carro, en el carro es ir de una cosa a otra. El cambio de ropa es cambiarse de una ropa a otra. Cambiar la plata es cambiar de una moneda a otra. Entonces, tienen analogía. Muy bien, usted va a completar el resto de los conceptos y va a clasificarlos que tiene cada uno. Y luego va a ver de estas expresiones que están aquí, cuáles son conceptos y cuáles no.
ya sabemos lo que es un concepto, entonces usted los va a clasificar. ¿Cuáles son conceptos y cuáles no? Y en la tarea usted va a tener que elaborarme en una tablita, en un cuadrito, de acuerdo al anexo 3, va a completar, va a colocar 3 conceptos claros, 3 oscuros, 3 universales, 3 particulares, 3 singulares. ¿Ok? Lo va a llenar en esta tablita que está acá abajo. Entonces aquí está. Tipo de concepto, aquí está. Claros, 3 conceptos claros. Oscuros, 3 conceptos oscuros. 3 universales, 3 particulares, 7 singulares, unívocos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es todo. Creo que se hizo bastante larga la clase para lo que deberíamos, pero ni modo. Eso no se lo puedo explicar en un ratito. Entonces, vea el video las veces que sea necesario para que lo entienda. Vea las diapositivas. Vea las diapositivas. También estoy subiendo las diapositivas. Lea en el texto del estudiante, que ahí también hay ejemplos. Y nos estamos viendo la próxima clase. Hagan bien el trabajo. Pensar, cuando no tenemos la costumbre, es difícil. Hay que hacer el ejercicio mental. Pero cuando ya cogemos el ritmo de pensar ordenadamente, nos vamos a dar cuenta que las cosas son más fáciles. Muy bien, jóvenes, eso es todo por esta semana. Que tengan una linda semana, buen trabajo y nos vemos en la próxima clase. Ya saben, todos los videos están en la plataforma, todos los videos están en YouTube, las guías están en la plataforma, las diapositivas están en la plataforma, así que tiene todas las herramientas para hacer un buen trabajo. Éxito, nos vemos.